Iglesia, Dios les bendiga. Iglesia, ¿quién es tu pastor? Cristo. Y si Cristo es tu pastor, nada, absolutamente nada os faltará. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, colocamos este tiempo delante de tu presencia, mi Dios. Hoy declaramos ángeles alrededor de este lugar. Hoy declaramos, precioso Dios, la nube chequina de tu Espíritu sobre nosotros, dentro de nosotros y al lado de nosotros. Hoy declaramos, precioso Dios, que esta reunión la hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra, donde hay más de 2 congregados, reunidos en su precioso nombre, allí está su Espíritu. Y hoy en esta mañana, precioso Espíritu Santo de Dios, a ti te a ti te damos toda la gloria, a ti te damos toda la honra en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Señor me regaló una palabra que está en Filipenses 3, 13 al 21. Y si usted trajo la palabra de Dios, le invito a que la busque y la lea, para que sea la palabra escudriñanda y que entre hasta lo más profundo de nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os la revela Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, al fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos la salvación, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria a Dios por esta palabra, gloria a Dios por cada persona que se encuentra en la congregación y por cada persona que puede ver este mensaje en el tiempo a través de las redes sociales. Hoy es un día especial y hoy es un día de que usted y yo podamos hacer un alto en nuestro camino. Que podamos decirle al Señor: Señor, aquí estoy, heme a mí. Miren lo que el apóstol nos decía: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Y nos encontramos en un tiempo donde estamos a mitad de un año, donde a final de año, ¿qué hacemos nosotros como personas, como hijos de Dios? Es colocarnos metas para el próximo año. Y estamos a mitad de año y yo le invito a usted ahí donde está, ¿qué meta usted trazó para este año 2023? ¿Cuál fue su meta para el 2023? Yo quiero que medite allí unos segundos y que usted pueda confrontarse con usted mismo. ¿Qué me tracé para el 2023? ¿Cuál es la meta de mi vida? ¿Se ha cumplido? Y que usted pueda
tener esa fe, esa certeza y esa convicción de que en Cristo Jesús sus promesas son en el sí y en el amén. Entonces, dice la palabra, prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Que cuando usted se pueda levantar, esta palabra le estorbe en su corazón. Prosigo a lo que me tracé. Y colocarla delante de Dios. Colocar delante de Dios sus metas. Colocar delante de Dios sus sueños. Colocar delante de Dios sus anhelos. Pero nosotros vemos que hay algo que opera en el mundo espiritual. Y a final de año vemos muchos con la mano levantada. Mi sueño, mi proyecto de vida es este. Pero vemos que hay algo que opera en el mundo espiritual que hace que como esa ilusión con la que yo planeé, con la que yo quiero enfocar mi vida, mi casa, mis proyectos, mi ministerio, se van quedando allí. Se van quedando y se nos ha olvidado que la palabra de Dios nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que mis metas deben estar sujetas ¿a qué? A esa fortaleza que Cristo nos da para cumplirlas. Dios nos da esa fortaleza y usted todo lo que se trace en esta vida, usted se le va a cumplir. Si usted coloca al Señor en primer lugar en su vida, si usted coloca a Dios en primer lugar en lo que hace, en sus sueños, en sus anhelos. Y miren, ahora en los anuncios está una palabra que dice en Josué 1:8: y nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y cuando usted se traza una meta, usted debe sujetar esa palabra a su meta. No se va a apartar de mi boca la palabra para yo lanzarla en mi bien, para yo lanzarla en mi meta, para yo lanzarla en mis sueños, para yo lanzarla en mis anhelos. La palabra de Dios dice que nunca volverá vacía, sino que traerá la respuesta que Él ya tiene para los que le creemos. Y usted y yo le creemos. Y cuando llevamos nuestras metas a la presencia de Dios, Dios va a traer respuestas, porque su palabra trae respuestas. Dice: y nunca se aparte de tu boca ese libro de la ley. Cuando yo lanzo la palabra, todo lo puedo en Cristo. Es la palabra que no va a volver vacía. Y su meta va a dar la respuesta que Dios ya determinó a los que le creemos, a los que caminamos con Él, a los que perseveramos, a los que clamamos. Por eso la palabra de Dios dice: clama a mí y yo responderé. ¿Clama a quién? A Dios. Por eso usted, cuando se trace una meta en su vida, un propósito, un sueño, usted tiene que traerlo a oración. Y vemos el apóstol Pablo que nos dice en Filipenses 13: hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado todo. ¿Saben, iglesia? No pretendo. Yo, Elena, no pretendo alcanzarlo todo. No lo he alcanzado. Y el día que yo alcance mis sueños, va a ser como el apóstol Pablo decía. El apóstol Pablo dice en la palabra de Dios, dice: he ganado la buena batalla. He ganado la buena batalla. Y yo veo que el apóstol, cuando escribió he ganado la buena batalla, he ganado mi galardón, y que está diciendo lo que me espera, yo veo un apóstol Pablo avanzado en edad. Yo lo veo ya avanzado en edad. Un apóstol Pablo que cuando hablaba era porque él ya había ganado muchas batallas. Y para usted conseguir sus metas, usted tiene que ganar batallas, porque hay un mundo espiritual que no lo va a dejar conquistar. Hay un mundo espiritual que te quiere llevar al fracaso. Hay un mundo espiritual que te quiere decir
que eres muy pequeñito, que te quiere menospreciar, que te quiere decir eres un gusanito, tú no vales. Hay un mundo espiritual donde Satanás con todo su equipo de demonios, de legiones, viene a lanzarte palabras en contra de tus metas, a lanzarte palabras en contra de tus sueños. Pero hay una iglesia con los ojos abiertos, hay una iglesia con los oídos sensibles a la voz de Dios. Y cuando usted se puede parar en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de Cristo, a decir, por eso les digo, hagan un alto en el camino, a decir, ¿qué está operando alrededor de mi vida? ¿Qué está impidiendo que yo conquiste la meta? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que de pronto voy como el cangrejo para atrás, retrocediendo. Dice la palabra de Dios, nosotros, ¿quiénes? Usted y yo no somos de los que retroceden a este camino, somos de los que perseveramos, solo de los que permanecemos en la palabra de Dios. No somos de los que retroceden, somos de los que perseveramos. Y cuando el apóstol Pablo hablaba, prosigo a la meta, prosigo a mi premio, prosigo al llamado, prosigo al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como siervos de Dios, tenemos una meta. Y es cumplir ese llamamiento que nos hizo Dios. Porque el llamamiento no solamente es para los que en este tiempo estamos predicando, que en este tiempo estamos evangelizando, que en este tiempo estamos como profetas, como maestros, como apóstoles. Porque es que la iglesia que está sentada tiene esos 5 ministerios. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo. Tenemos esos 5 llamados. Y esos llamados los vamos a ejercer donde Dios nos coloque. Vamos a ayudar a otros a cumplir la meta que Dios ya trazó para la vida de cada uno de nosotros. Y tenemos esa meta que es, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Cuando Cristo te llama en la circunstancia que estás. Y no te llama como el predicador, el evangelista internacional. Dice la palabra de Dios que aunque tu postrer estado sea pequeño, aunque tu estado sea pequeño, tu postrero estado será grande. Y en este tiempo Dios nos llama a que nosotros nos paremos como hijos de Dios, a que usted se pueda parar como autoridad, como hijo de Dios y como autoridad en su casa. Donde Dios lo lleve, usted es una autoridad espiritual. Y como autoridad estamos llamados a dar ese testimonio que creemos en este evangelio. Porque este evangelio es poder de Dios para salvación. Y cuando usted cree en este evangelio, usted ora por sus metas. El que está al lado, usted es testimonio para el que está al lado. Bueno, me está hablando de Cristo, de que Él en la cruz del Calvario se llevó todos nuestros pecados, nuestra manera de vivir, las tristezas, la amargura, la desilusión, el desengaño. Me está hablando de Cristo. Pero yo lo veo igual. Ojo, el alto en el camino que tenemos que hacer es cómo están mis metas y cómo está mi enfoque a cumplirlas. Entonces Dios nos llama a nosotros allí donde nos colocó
a poderle decir a los que están a nuestro lado: es que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que yo puedo alcanzar mis sueños. Es que yo alcanzo mis sueños orando, clamando, intercediendo, ayunando, creyendo que Dios está conmigo, creyendo que puedo dar pasos de fe con Él, creyendo que tengo la autoridad para derribar todo aquello que quiera operar en contra de mi bendición, en contra de mi meta, en contra de mis sueños y en contra de mis anhelos. O sea que esto quiere decir que usted tiene que estar convencido que usted es hijo de Dios. Dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio un poder y autoridad de ser llamados hijos de Dios. Ojo, iglesia, poder y autoridad de hijos de Dios. Entonces, cuando usted se conduzca al cumplimiento de sus metas, al cumplimiento de sus sueños, al cumplimiento de sus anhelos, usted tiene que convencerse que usted es un hijo de Dios, que Cristo en la cruz del Calvario murió por sus debilidades, murió por su pasado, que usted es nueva criatura, que usted es un hijo de Dios, que usted tiene autoridad para pararse en el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús, pararse como hijo de Dios y conducirse al norte de su meta. El primer norte es ese llamamiento que Dios ya te hizo como hijo de Dios, pero que usted pueda, y que los que están al lado, testigos, puedan visualizar su vida como un hombre de metas. Yo hoy le estoy hablando a gente de metas, a gente que tiene sueños, a gente que quiere emprender cosas grandes en esta tierra, a gente que cree que Dios está dentro de usted, Dios está dentro de nosotros. Y yo le estoy hablando a gente que tiene fe, gente que traza metas en su vida. Usted ve a los conductores del Mío y los dueños de los buses del Mío tienen una meta. ¿Cuál es esa meta? Hacer recorridos por toda la ciudad. Y le dice a cada motorista: tú vas a hacer tantos recorridos hoy. Y les dice: tú viajas de aquí a acá. Y el conductor sabe a dónde los va a llevar. ¿Usted se subiría a un bus o a un avión que no sabe para dónde va? ¿Usted se subiría a un avión que no sabe para dónde va? Y usted como papá, usted como padre de familia, como mamá, usted como dueño de empresa, usted como empleado, usted tiene que tener una meta, usted tiene que tener un norte en su vida. Y nosotros como hijos de Dios, para conducir la iglesia de Cristo, tenemos que trazarnos metas. Y yo les digo, mi meta personal es seguir al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y estoy convencida que cada hombre y mujer que se suba en el tren de mi vida va a ser discípulo de Cristo. Que cada hombre y mujer que entre a esta congregación, Dios nos va a usar con la pastora Carmen Elisa. Va a usar a los siervos de Dios, a los hombres de Dios que sirven en este lugar a ser discípulos. Y yo visualizo hombres de Dios que aunque su postrer estado, aunque su estado actual sea pequeñito, yo veo es profetas, yo veo es maestros de la palabra de Dios, yo veo es evangelistas, yo veo hombres que Dios está llamando, yo veo es hombres que Dios les dice: ven a mí y te mostraré el camino
por el que debes andar. Yo veo a esos hombres que Dios les está diciendo, como decía mi hija en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Yo veo a mi Señor tocando vidas. Yo veo a mi Señor tocando corazones. Yo lo veo tocando. Así hubieses fallado, así no hubiese perfección en ninguno, porque en ninguno va a haber, porque solo somos santos en proceso para ser solo santos cuando estemos en la presencia de Él. Y yo veo hombres que Dios me dice: tómalo, Soto, préstame tus manos, préstame tus ojos, préstame tus oídos y enséñales a cumplir este llamamiento, porque este llamamiento no es de 2, no es de 3, no es de 4. Este es un llamamiento para los hijos de Dios, para los que le recibieron, para los que creen en su nombre. Este es un llamamiento, dice la palabra de Dios: id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, bautizándolos en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a que hagan todas estas cosas. Y miren que la palabra de Dios dice así mismo, dice así: prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, ¿quiénes somos perfectos? En la presencia de Dios somos perfectos. Usted y yo en la presencia de Dios somos perfectos, porque cuando podemos ir a hacer esto: Señor, ven a mí, lávame, restáurame, libértame, sáname, haz de mí ese hombre y mujer que tú quieres de Chitijaya que yo sea. Y Tarrebe, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de ahí jamás. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Yo creo que tú en la cruz del Calvario me diste el perdón de los pecados para vida eterna. Declaro tu sangre sobre mí. Soy sano y soy libre. Y dice la palabra de Dios: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por mí, dice el Señor, para anunciar las virtudes del que me llamó de tinieblas a luz admirable. ¿Cuánto lo creen? Amén. Somos perfectos en la presencia de Dios. Por eso usted y yo tenemos que pasar tiempo en la presencia de Dios, pasar tiempo con papá, pasar tiempo con el que nos dio el perdón de los pecados para vida eterna, el que nos hace perfectos en su presencia. Solo en su presencia somos perfectos. Usted ahí donde está, usted está, sus pensamientos sujetos a Él, su corazón sensible a su voz, sus oídos a Él sensibles. O sea que en este momento hay perfección en su vida. En este momento es el momento ideal, donde Dios dice, como dice en Hechos 2:41, y los que oían la palabra le seguían. ¿Y saben cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la meta personal de nosotros como congregación? Cumplir ese Hechos 2:41. Los que oían la palabra le seguían. Y cada persona que entra a este lugar, y cada persona que permita que en su casa se predique este evangelio de poder, van a seguir a Cristo. Porque no es la unción que haya en nosotros, no son los dones que haya en nosotros, es que Dios es el que está en medio de nosotros. Es que Dios solo quiere usar una boca que se quiera dejar usar, unos oídos que escuchen su voz, unos oídos que se sometan a Cristo en oración, una boca que quiera dejarse usar por Dios. Y eso es usted y yo, hombres que tenemos metas, y en medio de que las vamos a cumplir,
y que Dios está con nosotros, vamos a cumplir esta gran comisión y de hacer discípulos. Ojo, pero hay algo tremendo. Dice la palabra: hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Miren, tremendo, hermanos. O sea que Dios nos está diciendo ahí en la palabra que olvidemos lo que queda atrás. Y yo te digo hoy en esta mañana, en tu vida, ¿qué debes dejar atrás? ¿Qué debes dejar atrás para cumplir este supremo llamamiento? ¿Qué debes dejar atrás para cumplir tus metas? Esa meta que te trazaste, ese sueño que trazaste en tu vida. ¿Qué debes dejar atrás? Y yo le invito a que usted medite allí donde usted está. ¿Qué voy a dejar atrás? También el apóstol Pablo, cuando escribió Filipenses, estuvo en un tiempo en que fue perseguido, en un tiempo en que fue duro cumplir este llamamiento, fue encerrado, encarcelado. O sea que vivió aflicciones, vivió tristezas, vivió donde lo dejaron mucho solo, sus amigos quizás lo dejaron. Pero el apóstol Pablo se pudo parar en la brecha, se pudo parar en la palabra de Dios. Prosigo a la meta, prosigo a mi sueño. Y yo te digo en esta mañana, ¿cuál es tu meta? Quizás si tú haces esto, contempla lo que está atrás. Dice la palabra, ciertamente dejando lo que está atrás. ¿Qué quedó atrás? ¿Saben, iglesia, por qué a veces las metas no se cumplen y los sueños no se cumplen? Porque estamos mirando atrás. Porque hay un corazón aquí dañado, porque hay un corazón dolido, porque hubo un abandono de un esposo, un abandono de una esposa, porque hubo una desilusión de un amigo, porque hubo un daño. Y vemos gente herida que quiere seguir herida, gente dañada que quiere seguir dañada, gente enferma que quiere seguir enferma. ¿Saben por qué? Porque cogen el costal que está atrás. Dice la palabra de Dios que Cristo en la cruz del Calvario exhibió a las potestades públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz del Calvario, y nos dio poder y autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada os dañará. Deje el costal, no mire para atrás, no mire para atrás. Gente enferma en psiquiátricos porque hace 20 años le hirieron. Gente enferma en psicólogos porque cogieron el costal y necesita que un psicólogo en el mundo natural les ayude. Pero yo hoy les digo en esta mañana, déjese caer en las manos del alfarero. Déjese caer en las manos del que sana sus heridas, del que restaura su ser. Cristo en la cruz del Calvario nos santificó, nos sanó, nos libertó de amargura, nos libertó de tristeza, nos libertó de la muerte, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando usted toma la cruz para su vida y le dice: Señor, aquí voy con la cruz, mi meta es esta, y yo creo que en Cristo Jesús la voy a cumplir. Hay gente
que se traza metas para dentro de 1 año, 3 años, amén, un paseo. Usted puede trazarse un paseo para 6 meses, para 1 año, para 2 años, un paseo familiar, algo grande. Pero ¿saben? Nosotros en el mundo espiritual, nuestras metas, y si están sujetas a la palabra de Dios, y si están sujetas al Espíritu Santo de Dios, y si esas metas son para ayudar a otros, deben de ser inmediatas. Miren, en las clínicas hay gente muriéndose. En el psiquiátrico hay cantidad de hombres y de profetas de Dios, porque van a ser profetas de Dios, porque van a ser evangelistas. En las clínicas, hombres que van a ser usados por Dios con poder y se están muriendo. O sea que voy en 6 meses a visitarlos, en 6 meses hago un retiro espiritual para que sean restaurados. Espero 6 meses. Iglesia, hoy amaneció y la palabra de Dios dice que Cristo viene por su iglesia, y las metas de nosotros como hijos de Dios y como siervos de Dios deben ser inmediatas. Ya. Preparar evangelistas ya. Preparar apóstoles ya. Preparar maestros ya. Preparar profetas ya. Preparar pastores ya. Este púlpito a nivel mundial no es de 1, ni de 2, ni de 3, es de los que están sentados. Yo invito a Ingrid un momentico por acá. Venga, Ingrid, un segundo, de los que están sentados. Y yo les digo, prosigo a la meta. No mirando atrás ciertamente, sino extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, prosigo a ser discípulos en Cristo. Esta mujer maravillosa la conozco hace unos 20 años, unos 18 años. Y siempre la vi sentada en la parte de atrás. Siempre la vi sentadita en la parte de atrás. Y para la gloria de Dios en este tiempo, Dios ha avivado su iglesia. Y esta palabra de hacer siervos de Dios, hacer discípulos, ella la ha tomado. Y hay tanto en ella para dar, se la cree. Usted de pronto ve pastores que no ministran liberación porque les da miedo. No todo mundo se enfrenta a un demonio, pero yo te digo, iglesia, tú estás preparado para decirle a Satanás que está bajo tus pies. Y esta mujer el domingo hizo algo maravilloso. Se paró de su silla y Dios la usó en una liberación tremenda. Y le pudo decir al diablo: sueltas ese cuerpo en el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Y pudo declarar la palabra. Y vi el diablo que huyó así. Soltó ese cuerpo. ¿Quién lo hizo? Cristo. ¿Quién lo hace? Cristo. Y cuando hacemos discípulos, solo hacemos discípulos de Cristo, hombres que creen en este evangelio, hombres que prestan su boca para lanzar la palabra, y la palabra no va a volver vacía. Nos dio autoridad en la cruz del Calvario para aullar al diablo, para aullar serpientes, para soltar familias, para soltar barrios. ¿Y quién lo hace? Cristo. Y como lo hace con nosotros, también lo va a hacer contigo. Levántate. Es un tiempo, iglesia, de creer. Está cerca la hora. Está cerca de que suene la trompeta. Está cerca de que suene la trompeta. Está cerca. No sabemos la hora,
pero sí sabemos lo que tenemos que hacer, y es llevar a otros la fe que Él nos dio para creer, que cuando creemos algo y lo ponemos delante de Dios, todo es posible. Y muchos vieron esta congregación que era antes, esto desértico, lleno de monte, lleno de basura, por años. Y Dios nos dio con mi esposo una meta: la construyes y con tus recursos. Escuché su voz, la construyo y vas a construir mi casa. Y te llamé, vas a predicar mi evangelio, vas a ser maestros, vas a ser evangelistas, vas a ser profetas, ministros para mí. Y me dio esta palabra a través de la pastora Carmen hace 24 años. Y por eso caminamos juntas, porque tenemos el mismo espíritu de fe. Un espíritu de fe para creer que multitudes, que cojos, ciegos, sordos, mudos, paralíticos danzarán, alabarán, ministrarán la palabra, llevarán este evangelio a muchos. Y por eso hay una meta de supremo llamamiento: a ser discipulados, tomar a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes son para Cristo. Tome 1, 2, 3, 15 jóvenes, fórmelos, declare palabras sobre ellos. Y nosotras declaramos los jóvenes llenos del Espíritu Santo, hablando lenguas, usados en milagros, usados en prodigios, usados en sanidades. Este púlpito es de ellos, este púlpito es de ustedes, iglesia de Cristo. Tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios. Párate de tu silla. Y le hablo a las iglesias a nivel local, regional, mundial. Cristo está a la puerta. Cristo está a la puerta llamando. Se está cumpliendo la palabra de Dios en esta tierra. Hagamos ese hagamos esos discípulos de Cristo. No mires atrás, prosigue la meta. Te lo prometo en el nombre de Jesús que esta palabra es verdad. En mi vida ha sido verdad. No sé de dónde, cómo hizo Dios para bendecirme, pero sopló y me dio esa bendición personal que es para la extensión del reino. No es mía. Dice la palabra de Dios que nosotros solo somos administradores de lo que Él nos permita tener. Y está su casa. Y este espacio lo vamos a llenar de profetas. Este espacio lo vamos a llenar de evangelistas. Este espacio lo vamos a llenar de pastores. Este espacio lo vamos a llenar de hombres de Dios. De tartamudos. De los que no podían hablar. De los que les daba miedo coger un micrófono. ¿Y qué vamos a decir? Habla. Préstale tu boca, préstale tu boca al que hizo los cielos, préstale tu boca al que hizo la tierra, préstale tus oídos, porque Dios habla, porque Dios nos habla y nos está hablando en Filipenses 3:13 y dice la palabra de Dios: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea que en nosotros hay un ejemplo. Y Dios esta semana me hablaba a mi mente y me decía: hija, has dejado huella. Has dejado huellas. Y no es para mirar atrás
y contemplar esas huellas. Es que usted y yo dejamos huellas. Y hemos dejado huellas de servicio, y hemos dejado huellas de amor, y hemos dejado huellas durante años de no dormir por servir, por hacer retiros, por hacer encuentros, de pasar tiempo con la gente que necesita restaurarse, de pasar tiempo con la gente que está herida, que está dañada, porque hemos creído que somos vaso frágil en manos de Dios, y esa portadoras de gloria. Y saben, iglesia, estamos haciendo líderes sensibles a la voz de Dios, líderes que Dios les habla y creemos que les habló Dios porque son hombres de comunión, son hombres que asolean la carne, son hombres que se someten a Cristo y que se resisten al diablo y que se resisten a lo terrenal, como dice aquí la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando. O sea que el apóstol Pablo lloraba. El apóstol Pablo lloraba de esos enemigos de la cruz. ¿Sabe quiénes son enemigos de la cruz? Hombres que conocen este evangelio. Hombres, no solo los que no le conocen, hay unos que le conocen y son enemigos de la cruz. ¿Por qué? Porque aún conociendo la cruz no la viven. ¿Sabe para qué es la cruz del Calvario? Para nosotros hacer discípulos de Cristo, para nosotros poder decirle a los que están desbaratados, a los que tienen decretos de muerte, a los que no tienen esperanza, que vengan a la cruz. Que solo le tenemos que prestar estos labios, estos oídos. ¿Y sabe quiénes son enemigos de la cruz? Los que aún conociendo la palabra no llevan a otros a la cruz. No les hacen ese tratamiento. ¿Cuál es ese tratamiento? Consolarlos, consolidarlos, enseñarles la palabra, o sea, discipularlos, que crean que Dios está dentro de ellos. Una persona que tiene el compañero de su trabajo en coma espiritual, en depresión, y no invierte tiempo en ayudarle, conociendo la cruz, se convierte en enemigo. ¿Cómo se va a quedar callado? ¿Usted cómo se va a quedar callado? Si hay otro que necesita un abrazo, que necesita una palabra, ¿cómo se va a colocar un tapón en su boca? ¿Cómo se va a colocar un tapón en sus oídos para no ver a otros sufriendo, para no ver a otros llorando? ¿Cómo se va a vendar para no ver ese dolor y no recoger en las manos de Dios, que son sus manos, tanta gente herida y desbaratada? ¿Cómo va a callar? ¿Cómo callar este evangelio que es poder de Dios para salvación? Amén. Mire, dice que los enemigos de Cristo, enemigos de la cruz de Cristo, al fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Gente que está afuera, que no conoce a Cristo y se constituye enemigo de Él, como el apóstol Pablo una vez lo fue, que se levantaba en contra de los cristianos, que se levantaba en contra de la palabra de Dios. Esa gente que es enemiga de Cristo, nosotros somos ese testimonio de Cristo, somos cartas leídas. Y sin usted hablarles de Cristo, su vida es una carta leída para traerlos con lazos de amor. No se van a perder, los vamos a sacar de lo terrenal, los vamos a sacar de la naturalidad de esta vida.
donde nos están diciendo que todo es perfecto como está. Que es perfecto dos mujeres juntas, dos hombres juntos, que es perfecto que los niños tengan relación con los adultos, donde nos están diciendo que nos escondamos, que no tengamos vida, cuando tenemos este evangelio para lanzarlo, cuando tenemos Apocalipsis, que es el cumplimiento de las promesas de los hijos de Dios. Cuando nosotros nos convencemos que Apocalipsis tiene el fin del mundo y que hay esperanza para la iglesia de Dios, hay esperanza para nosotros. No vamos a estar atribulados, pero sí estamos llamados a ejercitar este llamado, proseguir a la meta, proseguir al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, donde nos promete que seríamos bendecidos en todo lo que hagamos. Dice la palabra de Dios: amado, mi deseo, ¿de quién es el deseo? De Dios. Mi deseo es que tú seas prosperado en todo. Entonces yo quiero que se nos acerquen los que han sentido que no son prósperos en todo, para orar, para desatar una palabra de poder. Yo le invito a que ahí donde usted está, cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, activamos ángeles alrededor de este lugar, declarando la sangre. Colóquese sobre sus pies. Otarrabasamamaya. Colóquese sobre sus pies. Activamos ángeles alrededor de este lugar, alrededor de la iglesia de Cristo, a nivel local, a nivel regional, a nivel mundial. Activamos ángeles declarando la sangre de Jesucristo, garantizándonos victoria. Escrito está en la palabra de Dios: y el Espíritu de Jehová el Señor me ha ungido para darle libertad al cautivo. Escrito está en la palabra de Dios: Jesucristo exhibió a las potestades públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz del Calvario, y nos dio poder y autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Escrito está en la palabra de Dios desde Juan el Bautista: el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los violentos en el mundo espiritual lo arrebatamos. Yo hoy le estoy hablando a gentes de fe. Yo hoy le estoy hablando a hijos de Dios. Yo hoy le estoy hablando a una generación que verá la mano poderosa de Dios. Y yo le invito ahí donde usted está: levante su mano, tome autoridad en el mundo espiritual, visualice sus metas, visualice sus sueños, visualice su casa, visualice su esposa, visualice su esposo, visualice sus hijos, visualice sus hermanos, sus primos, su parentela, sus vecinos. Tome la palabra, la espada en su mano, que es la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir los tuétanos y discierne los pensamientos que hay en el corazón. Tome autoridad. Escrito está en la palabra de Dios: he aquí que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para atar todo lo que está en contra
de tus metas, de las metas de sus hijos, en contra del llamado, en contra de tu bendición, en contra de tu casa, en contra de tu provisión, en contra de tus sueños, en contra de tus anhelos. Y dice la palabra de Dios que lo que atemos en la tierra es atado en los cielos. Y hoy usted es un soldado de Dios. El ejército de Dios marchando a conquistar, marchando a ganar la buena batalla. El ejército de Dios marchando contra todo principado, contra toda potestad, contra todo aquello que esté operando en el mundo espiritual. Atamos, ligamos, reprendemos. Dígalo usted: yo reprendo en el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, todo aquello que ha robado mis sueños, todo aquello que ha robado mis metas, yo lo declaro inoperante. Toda maldición generacional de mis ancestros, y tarrabasoya, que quizás no conquistaron, que quizás no tuvieron una casa, que quizás andaron en ruina, que quizás andaron en menosprecio, que quizás andaron en brujerías, en hechicerías, en magia negra, en vudú, encantamiento. Hoy en el nombre de Jesús declaramos estos espíritus sin poder, sin autoridad, y en el nombre de Jesús los echamos fuera, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Suelta los cuerpos físicos, suelta a mis hijos, suelta a mi esposa, suelta a mi esposo, suelta a mis generaciones libres, en el nombre de Jesús. Declare la sangre de Cristo. Hoy la sangre de Cristo rompe yugos generacionales, yugos de ruina, yugos sotarrabasoya, yugos que han impedido que los hijos de Dios hagan empresa, conquisten, hijo rabasoya, yugos que hacen sentir la grey menospreciada. Y tarrabasoya, palabras de condenación en contra de familias, en contra de vidas. Y tarrabasoya, palabras de condenación en contra de vientres. Hoy se rompen yugos de enfermedad, parálisis en los cuerpos físicos, parálisis. Se rompen ataduras, se rompen yugos. En esta mañana caen yugos de enfermedad generacional, heredada, congénita, yugos de falta de visión, de sordera, yugos y tarraya soya de dureza de corazón, de raíz de amargura, división, pleito, contienda. Se rompen en esta mañana en el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay libertad para proseguir la meta del supremo llamamiento de mi casa. Hoy día, en esta mañana, hoy se rompe lo que impide que mis generaciones avancen. Hoy se rompe lo que impide que mis generaciones caminen conmigo a la meta, al llamamiento que es en Cristo Jesús. Hoy se rompen las ataduras generacionales cayendo. Hay libertad, hay libertad en el nombre de Jesús. Hay libertad para soñar. Hay libertad para soñar. Donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Libres para amar. Libres para servirle a Dios. Libres
para ser contratados por empresas grandes, libres para abrir establecimientos grandes, empresas grandes, libres para visionar una vida sometida a Cristo, que nos conduce a ser grandes en esta tierra, grandes donde vamos dejando huella. Tú dejarás huella donde vayas. Y carrobo, huella de Cristo, el aroma de Cristo. Y rabamamamaya, ojorabasama, y rabasoya, porque hoy visualizo iglesias levantándose a nivel mundial, y rabasoya, conducidas por hombres sensibles a Dios, sensibles a su voz, para levantar ministros, para levantar generaciones que adoren a Rabasoya, al que hizo los cielos y la tierra. Gentes corriendo a Cristo, glorificándolo y sirviéndole. Gentes prósperas, hijos de Dios prósperos en todo lo que hacen, santificando sus finanzas, santificando su casa, santificando, hombres recibiendo mucha bendición para extender el nombre, para ayudar a otros, para ser de testimonio que son hijos del dueño del oro y de la plata. Y Tarrabasoya, porque las riquezas que te doy son para repartirlas. Y Jababaya, para repartirlas. Otohomomoya y Carrebesoy. Oh, mi no momo. Llena más. Llena más. Llena, oh Tasaya, llena esta casa de tu gloria. Llena esta casa de tu gloria. Sigue llenando esta casa de tu gloria, de tu honra. Honra para los que te honran. Honra para los que te honran en tiempo de oración, de búsqueda, de entrega, de consagración. Honra para los que me honran, viene honra. Oh Sotobabaya, Pinda jamás soy Espíritu de Dios, tú estás aquí. Hijo, toma tu honra en esta mañana. Itarrabasoya, viene de mí. Itarrabasoya, hijo, toma Ramasoya, andarás en honra. Oh Tarramasoya. No volverás a mirar atrás. Iglesia, no mirarás atrás. No mirarás atrás. Itarraya Soya. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por mí, para anunciar las virtudes del que te llamó de tinieblas a ser luz admirable. Gracias, maravilloso Dios, por estar aquí, por moverte, por tocar cada vida y por tocar cada corazón, mi Dios. En el nombre de Jesús, libres para servirle a Dios, libres para conquistar cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han sido reveladas al corazón de ningún hombre, son las que Dios tiene para ti. En el nombre de Jesús, despedimos este servicio y declaramos que esta palabra no volverá vacía a esta grey,
que esta palabra traerá respuestas en el mundo espiritual. Y cada persona que en el tiempo y a través de las redes mirará y escuchará y caminará en este mensaje, bendiciones sobreabundantes y testimonios de ministerios grandes aquí en esta tierra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.